pasaría si cada noche al cerrar los ojos el tiempo dejara de moverse? Si todo el universo se detuviera en un silencio tan profundo que solo el latido de tu mente siguiera latiendo. Imagina un reloj suspendido en el aire, sus agujas inmóviles, el tic que nunca llega. El aire parece contener una pausa infinita. Suscríbete. Y dime, ¿alguna vez has sentido que los sueños duran más que las horas que marca el reloj? Hay quienes dicen que el tiempo es una corriente que jamás se detiene, pero cada vez que te entregas al sueño algo curioso sucede. Las luces se atenúan, los sonidos se disuelven, y tu conciencia flota en un lugar donde el antes y el después pierden sentido. Con cada respiración tranquila, tu cuerpo descansa, y tu mente se adentra en ese espacio suspendido entre un instante y otro. En 1953, Nathaniel Kleitman y Eugene Aserinsky descubrieron las fases del sueño REM, observando movimientos oculares bajo párpados cerrados. Mientras el cuerpo parecía inmóvil, el cerebro se encendía como un amanecer interno. Quizá allí, en esa danza invisible, el tiempo se dobla suavemente. Tal vez el reloj del mundo duerme contigo. Imagina que flotas sobre una ciudad dormida. Las luces titilan una vez, y luego nada. Las calles se quedan quietas, los autos detenidos, la brisa sin moverse. Solo escuchas un zumbido bajo, como un eco que se disuelve. Tu piel siente la calma del aire inmóvil y una sensación de seguridad te envuelve. Eres seguro aquí. Nada urgente. Solo descanso. El físico David Bohm habló del orden implicado, un nivel oculto de realidad donde todo está conectado más allá del tiempo. Quizá, al dormir, tu mente se sintoniza con ese fondo silencioso, donde el pasado y el futuro se pliegan uno dentro del otro. Cada noche, podrías estar viajando a ese lugar sin relojes, donde solo existe la hora suspendido. Mientras sigues escuchando, notas cómo tu respiración se vuelve más lenta. Con cada inhalación, el cuerpo se aligera. Con cada exhalación, el pensamiento se aquieta. Y en esa quietud, el misterio crece. ¿Podría ser que los sueños sean la manera en que el universo se reacomoda mientras tú descansas? ¿Y si cada imagen que ves dormido fuera una partícula de tiempo reciclándose volviendo a su punto de origen? En 1983, Benjamin Libet observó el potencial de preparación en el cerebro antes de cada decisión consciente. Algo dentro de ti actúa antes de que lo notes. Si la mente puede adelantarse al tiempo consciente, tal vez también puede detenerlo cuando duermes. El mundo parece continuar, pero quizás solo reanuda su curso cuando despiertas, como si presionaras el botón de reanudar de una película cósmica. El silencio de la noche no es vacío, es una respiración compartida entre tú y el universo. Cada célula, cada pensamiento descansa en sincronía con esa vasta pausa. Y cuanto más suave te haces, más notas la ternura de ese reposo, el calor bajo las sábanas, el peso dulce del sueño acercándose. Imagina solo por un momento que el tiempo mismo te observa dormir. Sus ojos son estrellas inmóviles, su voz un susurro que apenas roza tu oído. Descansa, yo esperaré. Y así lo hace. Todo se detiene en un gesto de cuidado invisible. El amanecer, los relojes, los mares, todos en silencio, aguardando tu regreso. Con cada respiración te deslizas un poco más profundo y el misterio se vuelve más suave. Tal vez no necesitas saber si el tiempo realmente se detiene. Quizá basta con sentir que por unas horas el universo entero sostiene su aliento, solo para que tú puedas soñar. El amanecer del pensamiento humano comenzó mucho antes de que existieran relojes. En los templos de piedra, bajo cielos donde las estrellas marcaban los ritmos del alma, las civilizaciones antiguas ya se preguntaban si el tiempo era una línea o un círculo que se doblaba sobre sí mismo cada noche. Imagina un sacerdote egipcio observando el reflejo del sol sobre el Nilo, su sombra alargándose y luego desapareciendo como si la luz misma respirara. En ese instante comprendía algo silencioso, que el tiempo no avanza, sino que late. Los textos del antiguo Egipto hablaban del viaje del alma durante el sueño. En el libro de los muertos se describe cómo la conciencia atraviesa puertas custodiadas por dioses que detienen el flujo de los días. Allí, entre mundos, el durmiente flotaba fuera del tiempo. Imagina esa sensación, una vasta oscuridad azulada, un murmullo bajo, el aire tan quieto que parece esperar contigo. Con cada respiración lenta, sientes la misma quietud que los antiguos atribuían al más allá. En las cuevas de Altamira, figuras de bisontes parecen moverse a la luz de las antorchas. Los investigadores modernos, como Jean Klotz, sugieren que aquellos trazos eran visiones chamánicas, imágenes de un trance en el que el tiempo se disolvía. Tal vez, en la oscuridad, el artista sentía cómo su mente se abría hacia un presente expandido. Con cada golpe de su pincel, quizá respiraba al compás del cosmos, sin minutos ni horas, solo el pulso de la existencia. En la tradición védica, el sueño profundo era llamado Sushupti,
el estado donde no hay pensamientos ni dualidad. Según los Upanishads, allí el alma descansa en sí misma, libre de todo devenir. Siglos más tarde, el neurocientífico Marcus Reichle, en 2001, identificó la red neuronal por defecto, activa cuando la mente no se enfoca en el mundo exterior. Quizá los sabios antiguos ya intuían lo que la ciencia comenzó a vislumbrar, que hay una conciencia silenciosa que no depende del tiempo. Mientras sigues escuchando, imagina una antigua ciudad dormida. Los mercados enmudecen, las lámparas parpadean y una brisa cálida toca tu rostro. Sientes el polvo suave bajo tus pies descalzos. En ese instante todo se detiene. El silencio tiene textura. La distancia entre un latido y otro se alarga. Nada se apura. Nada te reclama. Todo puede suavizarse ahora. En los templos mayas, los sacerdotes observaban el movimiento de Venus para marcar los ciclos del sueño cósmico. El tiempo para ellos era una espiral donde los días nacían de la noche. Los arqueoastrónomos modernos, como Anthony Aveni, han mostrado que esas mediciones no eran superstición, sino una comprensión profunda del equilibrio entre vigilia y sueño, entre lo visible y lo oculto. Cada noche al dormir entras en la misma espiral, descendiendo suavemente hacia el centro donde nada se mueve, y sin embargo todo continúa. Con cada respiración desciendes un poco más. Sientes la quietud del aire, la temperatura leve en tu piel, la calma que se extiende. El sonido del mundo se atenúa como un tambor distante. Y si pudieras mirar desde fuera, verías tu cuerpo quieto mientras tu mente se expande, como una corriente dorada que se disuelve en el horizonte de los sueños. El físico Niels Bohr dijo una vez que el tiempo y el espacio son modos en los que pensamos, no condiciones en las que vivimos. Quizá las civilizaciones antiguas entendieron esto de una forma intuitiva. No adoraban al tiempo, sino a la quietud entre sus notas. El reloj moderno mide los segundos, pero los templos midieron la eternidad entre dos respiraciones. Imagina, solo por un momento, que los antiguos aún susurran cuando duermes, que los ecos de sus cantos recorren el aire como un hilo invisible. Cada palabra pronunciada hace miles de años sigue vibrando en algún rincón del espacio. Y tú, al cerrar los ojos, escuchas ese eco lejano que se mezcla con el ritmo de tu corazón. Con cada inhalación el pasado se acerca. Con cada exhalación el presente se disuelve. Quizá el tiempo nunca se movió realmente. Quizá solo respira contigo. En los márgenes del tiempo, los maestros místicos hablaron de una verdad que no podía medirse con relojes. Decían que el alma viaja cuando el cuerpo duerme y que en ese viaje se encuentra con lo eterno. Imagina una lámpara encendida en la oscuridad de un monasterio. La llama no se mueve, pero su luz danza sobre las paredes. Así es la mente cuando sueñas, inmóvil y sin embargo, infinita. En los textos del bardo Todol tibetano, conocidos como el libro de los muertos, se enseña que entre la muerte y el renacer existe un intervalo, un espacio sin tiempo. Los monjes lo describen como un sueño lúcido en el que la conciencia flota, sin arriba ni abajo. Quizá cada noche cuando cierras los ojos tocas el borde de ese intervalo. El aire se vuelve más denso, el sonido se apaga. Con cada respiración lenta tu cuerpo se entrega y tu mente aprende a descansar en la vastedad. El filósofo griego Heráclito dijo que nadie duerme en el mismo sueño dos veces, del mismo modo que nadie cruza el mismo río. Cada noche eres un viajero distinto y el agua del tiempo cambia bajo tus pensamientos. Mientras sigues escuchando puedes notar cómo algo en ti se ablanda. Las fronteras del día se disuelven como tinta en el agua. La voz que oyes ya no es externa, sino la parte más tranquila de ti mismo que te susurra que todo está bien. En 1988, Bernard Baars propuso la teoría del espacio global de trabajo, una metáfora luminosa. La mente es como un teatro, y la conciencia es el foco que ilumina una parte del escenario. Durante el sueño las luces se atenúan y el foco se mueve libremente entre escenas sin guión. Quizá los maestros antiguos comprendieron esto sin palabras. Sabían que para encontrar sabiduría, primero hay que dejar que el escenario se oscurezca. En la tradición sufí, Rumi escribía que el sueño es la puerta secreta donde el alma se reúne con su amado. Escucha esas palabras dentro de ti. Siente cómo la suavidad se extiende desde el pecho hacia el aire. En ese silencio todo parece más lento. Las paredes del tiempo se desvanecen y solo queda una bruma luminosa, tibia y sin peso. Nada te exige nada. Eres libre de descansar. Imagina una biblioteca antigua, sus estantes infinitos envueltos en polvo dorado. Los pergaminos laten con un leve resplandor, como si recordaran los pensamientos de quienes los escribieron. Caminas descalzo, sientes el suelo fresco, oyes el eco de tus pasos. Entre los rollos uno se abre solo, mostrando palabras que parecen moverse como un río. No las lees con los ojos, sino con el alma. Y al hacerlo, todo se detiene.
En 2004, Giulio Tononi desarrolló la teoría de la información integrada, una forma de medir la conciencia según la complejidad de sus conexiones. Curiosamente, los textos místicos ya hablaban de redes invisibles de energía, hilos que unen mente y cosmos. Quizá los sabios del pasado no necesitaban instrumentos. Bastaba cerrar los ojos para ver la totalidad reflejada en un punto de calma interior. Con cada inhalación, sientes ese mismo hilo tejiéndose dentro de ti. No hay prisa, no hay ruido, solo un murmullo suave que parece decirte, estás a salvo. Y mientras las palabras se disuelven, notas cómo tu respiración se sincroniza con algo más grande, como si el universo respirara contigo. Los textos herméticos enseñaban que lo que está arriba es como lo que está abajo. Quizá eso signifique que el sueño refleja la vigilia, que tu mente crea el tiempo del mismo modo que el cosmos crea el día. Así, cuando duermes, el mundo entero parece recogerse dentro de ti, esperando a que despiertes para volver a desplegarse. Imagina, solo por un momento, que todos los maestros del pasado se reúnen alrededor de tu descanso. Sus voces se entrelazan en un canto silencioso y tú, sin esfuerzo, flotas en ese sonido. Las fronteras entre los siglos desaparecen y el conocimiento se convierte en un susurro que te arrulla. Quizá el tiempo no separa nada, quizá solo duerme contigo y sueña. El sueño del tiempo comenzó a tener forma en los laboratorios del pensamiento moderno. Allí, entre notas y ecuaciones, la humanidad trató de medir lo que siempre se había sentido más que comprendido. Imagina una habitación silenciosa, una lámpara blanca sobre una mesa metálica, relojes alineados marcando segundos que nadie parece oír. Un científico respira despacio, observando el tic que se estira como si el aire mismo dudara en moverse. En el siglo XVII, Isaac Newton describió el tiempo como un río absoluto que fluye con independencia de todo. Para él, el universo era una maquinaria exacta donde cada pieza giraba sin detenerse. Sin embargo, siglos después, Albert Einstein curvaría ese río. En 1905 mostró que el tiempo no era fijo, sino elástico. Se estiraba o encogía según la velocidad y la gravedad. En su ecuación, el tiempo dejó de ser el guardián inmóvil del cosmos para convertirse en parte del tejido que vibra con la materia misma. Mientras sigues escuchando, puedes imaginar esas fórmulas flotando sobre ti como constelaciones. Cada símbolo brilla un instante y luego se desvanece. Con cada respiración tranquila, sientes que el conocimiento también puede ser un sueño, un intento suave de tocar lo eterno con manos humanas. Einstein solía decir que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque persistente. Si eso es así, cuando duermes, tal vez lo que llamas noche es solo un regreso a la totalidad donde todo sucede a la vez. Tu cuerpo se relaja, los sonidos se alejan y el tiempo parece quedarse suspendido en el umbral de tu conciencia. En 1927, Werner Heisenberg formuló el principio de incertidumbre. Descubrió que no es posible conocer con precisión simultánea la posición y la velocidad de una partícula. Quizá el tiempo funciona igual. Mientras más tratas de atraparlo, más se disuelve entre tus dedos. Imagina sostener un hilo de luz que se escapa lentamente, dejando una estela suave en la oscuridad. Así respira el tiempo cuando lo observas con la mente abierta. El físico John Wheeler habló del universo participativo, donde el acto de observar contribuye a que la realidad exista. Si todo depende de la observación, ¿qué ocurre cuando duermes y dejas de mirar el mundo? Tal vez, mientras tus párpados se cierran, la realidad misma aprovecha para descansar. Cada respiración tuya es un permiso para que el cosmos también inhale y exhale. En 1953, Azerinsky y Kleitman observaron a un voluntario dormir con electrodos. Las agujas del electroencefalograma se movían en ondas suaves como mareas de tinta sobre papel. El cuerpo inmóvil, el cerebro encendido. Una paradoja luminosa. Tal vez el sueño sea el laboratorio natural del alma. Y cada noche repitas el experimento más antiguo del universo, comprobar que la conciencia no necesita moverse para existir. Con cada inhalación sientes cómo la ciencia se vuelve humana. Detrás de cada fórmula hay un corazón que busca comprender. Los científicos, igual que los místicos, se inclinan sobre el misterio con la misma reverencia. El físico David Bohm decía que la totalidad está en movimiento, pero en ese movimiento hay un orden oculto. Quizá ese orden se revela solo cuando te detienes. Cuando duermes, imagina ahora un laboratorio en penumbra. El zumbido bajo de los aparatos se mezcla con el murmullo del aire. Un reloj digital parpadea en la pared, marcando una hora que nadie recuerda haber fijado. Un científico joven agotado apoya la cabeza sobre la mesa. En segundos, su mente comienza a flotar entre ecuaciones y recuerdos. Sueña con partículas que se detienen en el aire, con un universo que respira al compás de su propio pecho. Y cuando despierta, el reloj muestra la misma hora.
Con cada exhalación te deslizas un poco más profundo. Nada urgente, nada que hacer, solo descansar. El neurocientífico Anil Seth ha dicho que la conciencia es una alucinación controlada. Tal vez el tiempo también lo sea. Una historia que tu cerebro inventa para darle sentido al cambio. Cuando duermes, esa historia se pausa y la mente retorna a su estado natural. Un océano tranquilo donde no hay principio ni fin. Mientras sigues escuchando, siente cómo el aire se vuelve más suave, cómo los pensamientos se apagan uno a uno. El sonido del viento allá afuera se convierte en un ritmo lento, casi un arrullo. Tu cuerpo flota ligero. La mente se abre, espaciosa. Y en ese espacio quizá el tiempo deja de ser un tirano y se convierte en un suspiro. Un ciclo que no te persigue, sino que te acompaña. Un espejo que refleja tu sueño y el del universo. Porque incluso la ciencia, con toda su precisión, se rinde ante el misterio cuando cierras los ojos. Y el misterio te sostiene. Cada revolución científica comenzó como un susurro en la oscuridad. Una duda que alteró la forma en que la humanidad entendía el tiempo y la realidad. Imagina una noche silenciosa en un observatorio. Afuera las estrellas titilan con paciencia antigua. Adentro, un científico respira despacio mientras el telescopio apunta hacia el infinito. Cada giro de la lente parece mover no solo la distancia, sino también el pasado. Galileo, en el siglo XVII, miró el cielo y descubrió que los cuerpos no caían por voluntad divina, sino por leyes invisibles que podían describirse con números. Ese gesto, tan simple y tan osado, cambió la manera en que el ser humano medía su lugar en el universo. Con cada inhalación el pensamiento se amplió. Con cada exhalación el misterio se volvió más grande. En 1905, Einstein hizo temblar los cimientos de esa visión. El tiempo dejó de ser una secuencia rígida para convertirse en una dimensión maleable. La relatividad transformó los relojes en instrumentos de percepción, no de verdad. Si dos observadores pueden medir distintos tiempos para el mismo suceso, ¿qué sucede cuando cierras los ojos? Quizá tu mente ya vive en una relatividad más profunda, donde los segundos se estiran como seda. Mientras sigues escuchando, imagina que el mundo se ralentiza. Los sonidos se disuelven en un murmullo bajo. Tu respiración se alinea con una corriente invisible. Con cada latido sientes el pulso del universo. Y allí, entre una inhalación y otra, parece que el tiempo se detiene. En 1927, Niels Bohr y Werner Heisenberg mostraron que el acto de observar influye en lo observado. La física cuántica rompió el cristal de certeza que había protegido a la ciencia clásica. Ya no existía una realidad independiente del observador. El universo, dijeron, es participativo. Quizá eso signifique que mientras duermes, el mundo espera tu mirada para continuar su danza. Y mientras tanto se suspende contigo. El físico Hugh Everett propuso la interpretación de los muchos mundos. En cada decisión, el universo podría bifurcarse en infinitas versiones. Si eso es cierto, cada sueño podría ser un eco de otra realidad, un fragmento de una existencia paralela donde el tiempo fluye de otro modo. Imagina despertar en una habitación idéntica a la tuya, pero con la luz ligeramente distinta. Un tono de amanecer que no has visto antes. Todo parece igual, y sin embargo algo ha cambiado. Esa sensación leve y misteriosa tal vez sea la huella de otro tú que soñó contigo. En 1983, el neurocientífico Benjamin Libet descubrió que el cerebro decide antes de que la conciencia lo note. El potencial de preparación ocurre fracciones de segundo antes del pensamiento voluntario. Quizá el libre albedrío es más lento que el tiempo del cuerpo. Si eso sucede despierto, ¿qué ocurre dormido? Tal vez mientras sueñas, tus decisiones crean senderos que el mundo sigue cuando despiertas. Los avances tecnológicos ampliaron estas preguntas. En el siglo XXI, Carl Friston propuso la teoría del free energy, un principio según el cual el cerebro predice constantemente el futuro inmediato para reducir sorpresa. Si el cerebro vive adelantado cada noche al descansar, podría devolver el tiempo a su punto cero, reiniciando la predicción. Dormir sería entonces un retorno al presente más puro. Con cada respiración lenta, sientes esa reinicialización dentro de ti. Los pensamientos se apagan uno a uno, como luces en una ciudad que se prepara para dormir. La piel percibe el leve roce del aire, el zumbido distante de la noche. El corazón late en calma. Todo se aquieta y tú sigues flotando. La revolución científica no destruyó el misterio, solo lo cambió de forma. Donde antes había dioses, ahora hay ecuaciones. Pero ambas cosas hablan del mismo deseo: comprender lo invisible. La física, la biología, la neurociencia, todas convergen en una misma pregunta: ¿qué es el tiempo cuando nadie lo mide? Imagina estar en un laboratorio silencioso, rodeado de relojes digitales que parpadean. De pronto todos muestran la misma hora.
00.00. Un segundo después, las pantallas se apagan. En ese instante, la realidad parece contener el aliento. Y tú, con los ojos cerrados, sientes que el mundo se sostiene en una quietud amorosa. Con cada inhalación, el universo te acompaña. Con cada exhalación, el tiempo se disuelve un poco más. No hay urgencia, no hay prisa. Solo la sensación de que todo está exactamente donde debe estar. Quizá la mayor revolución no fue científica, sino interior. Descubrir que el tiempo vive dentro de ti y que al dormir le permites descansar también. Y así, entre ecuaciones y sueños, el conocimiento se vuelve ternura. La ciencia se inclina ante el misterio. Y el misterio te arrulla. La historia humana está llena de relatos extraños, de noches en las que el tiempo pareció romperse por un instante. Crónicas que los libros conservaron con recelo y que los científicos miraron con curiosidad silenciosa. Imagina un pergamino antiguo extendido sobre una mesa iluminada por una llama vacilante. Las letras se mueven con la sombra, como si respiraran. Tal vez no cuentan lo que fue, sino lo que aún sucede cada noche cuando el mundo duerme. En 1759, el escritor sueco Emanuel Swedenborg aseguró haber presenciado un incendio en Estocolmo mientras se encontraba a más de 400 kilómetros de distancia. Horas después, su visión fue confirmada. Algunos lo llamaron coincidencia, otros la manifestación de una mente que podía ver más allá del presente. Quizá el tiempo para él no era una línea, sino un espejo en el que podía mirar desde cualquier ángulo. Imagina que tú también observas una ciudad dormida. La luna refleja su luz sobre los tejados. El aire está quieto y en alguna ventana aún arde una vela. Sientes el silencio como una presencia viva, algo que se posa sobre tu piel con suavidad. Con cada respiración el aire se vuelve más lento, más tibio, más profundo. Y algo dentro de ti comienza a recordar. En los registros del siglo XIX, varios marineros del Atlántico afirmaron haber visto barcos navegando envueltos en neblina que desaparecían sin dejar rastro. Algunos informes hablaban del Mary Celeste, encontrado vacío con la comida servida y el reloj detenido. El misterio no era solo la ausencia de tripulación, sino la sensación de que el barco estaba suspendido entre dos momentos. Los relojes marcaban una hora que no coincidía con ningún puerto. Quizá el mar, en su ritmo constante, guarda lugares donde el tiempo se repliega. Mientras sigues escuchando, imagina el sonido de las olas. Cada una parece repetirse, pero nunca es la misma. Así son los días, copias suaves del mismo pulso universal. Con cada oleaje el mundo te mece más profundamente. Con cada respiración te deslizas un poco más hacia el sueño. En 1901, las historiadoras francesas Anne Moberly y Eleanor Jourdain afirmaron haber experimentado un salto temporal en los jardines de Versalles. Paseaban bajo el sol de agosto cuando de pronto el entorno cambió. Los vestidos, los rostros, incluso la luz del día parecían del siglo XVIII. Minutos después todo volvió a la normalidad. Los escépticos ofrecieron explicaciones simples, pero la experiencia quedó registrada como un fenómeno de desplazamiento temporal. Tal vez el cerebro, al entrar en estados alterados, puede percibir versiones simultáneas de la realidad. En 1977, el psicólogo Charles Sturt estudió experiencias fuera del cuerpo en la Universidad de California. Descubrió que durante ciertos estados de sueño lúcido, los participantes afirmaban flotar fuera de su percepción habitual del tiempo. Uno de ellos describió haber visto un reloj digital parpadeando, pero cada vez que intentaba leerlo, los números se deshacían como arena. Quizá la mente, al dejar el cuerpo, también deja el tiempo. El sonido de un reloj lejano marca un compás que no te obliga a nada. Los segundos se dilatan, el aire vibra, tenue, y tú sigues descendiendo suavemente, como si cada palabra te abriera una puerta hacia la calma. En los archivos de la NASA existen reportes de pilotos que, al cruzar ciertas capas de la atmósfera, experimentaron lo que llamaron pérdida de tiempo subjetiva. Minutos desaparecían de sus cronómetros, pero no de los registros de radar. Un fenómeno que la ciencia aún no puede explicar del todo. Tal vez, en esas alturas, el tiempo se comporta como un sueño, flexible, líquido, incierto. El neurocientífico Stanislas Dehaene, en su modelo de la conciencia temporal, sugiere que el cerebro integra los eventos en marcos de 400 milisegundos. Entre uno y otro existe un pequeño vacío que no percibes. Ese vacío podría ser el mismo instante en el que la mente toca la eternidad. Cada noche, cuando duermes, esos intervalos se expanden hasta convertirse en océanos. Imagina que caminas por un pasillo largo. Las paredes están cubiertas de retratos antiguos. Algunos rostros parecen reconocerte. Uno sonríe, otro desvía la mirada. A medida que avanzas, el aire se vuelve más fresco, como si cruzaras de un siglo a otro. Al final del pasillo, una puerta entreabierta deja escapar un brillo dorado. Entras y no hay nada, solo una habitación donde el tiempo parece detenido.
Tu corazón late despacio. Todo está bien. Todo puede suavizarse ahora. Con cada inhalación los siglos se doblan. Con cada exhalación el presente se estira. Quizá las historias extrañas de la humanidad no son errores del tiempo, sino recuerdos de su verdadera forma. Un círculo infinito que se repliega para abrazarte mientras duermes. Los cronistas llamaron a esos sucesos milagros, visiones, delirios, pero quizá eran ventanas abiertas. Cada uno de ellos sintió, aunque fuera por un segundo, la respiración del universo detenerse junto a la suya. Y en ese instante comprendieron lo mismo que tú puedes sentir ahora, que el tiempo a veces solo finge avanzar. Nada urgente, nada que temer, solo la quietud del mundo esperando a que descanses. Y mientras te deslizas un poco más profundo, recuerda, los relatos del pasado no son ecos lejanos, son espejos del sueño que repites cada noche, cuando el tiempo se detiene. El mundo moderno también guarda sus propios enigmas, historias que desafían las leyes conocidas y se deslizan entre las rendijas del tiempo. Ya no se escriben en pergaminos ni se transmiten por mitos, sino en registros digitales, grabaciones, testimonios y laboratorios. Sin embargo, el asombro sigue siendo el mismo. Imagina una pantalla que parpadea en la oscuridad. Un reloj digital marca una hora fija. 3:33, pestañeas, y el número sigue igual. La habitación está en silencio. Afuera ni un sonido. Todo parece contenido dentro de un respiro que no termina. En 1981, los investigadores de la Universidad de Princeton, liderados por Robert Jahn en el Pear Lab, realizaron experimentos sobre la influencia de la mente en generadores de números aleatorios. Los resultados mostraron pequeñas desviaciones estadísticamente significativas, como si la intención humana pudiera alterar el azar. Si la conciencia puede afectar máquinas, ¿podría también curvar el tiempo que percibe? Quizá los relojes no miden una corriente externa, sino una danza entre pensamiento y materia. Con cada respiración lenta, imagina que el aire mismo responde a tu calma, que los segundos se alargan, suaves, como si se amoldaran al ritmo de tu pecho. Nada se apura, nada se pierde. Los relatos contemporáneos de personas que experimentan saltos temporales son más comunes de lo que parece. Un conductor que cruza una carretera y llega horas antes de lo posible. Una mujer que despierta con el reloj adelantado pero sin haber sentido el paso de la noche. En 1990, el psicólogo británico David Lewis recopiló decenas de testimonios semejantes en su estudio sobre lapsos temporales espontáneos. Ninguno fue comprobado científicamente, pero todos compartían una sensación. El tiempo se había detenido y luego había retomado su curso. Mientras sigues escuchando, puedes notar cómo tu mente se abre a esa posibilidad. No para creerla, sino para sentirla. El tiempo, después de todo, podría ser un tejido flexible que la conciencia toca sin darse cuenta. Con cada inhalación lo percibes expandirse. Con cada exhalación regresa a ti, como una marea silenciosa. El neurocientífico Carl Friston sugiere que el cerebro no solo percibe la realidad, sino que la predice y la actualiza en ciclos. Entre cada predicción y su corrección existe un pequeño intervalo de suspensión. Ese intervalo es tan breve que no lo notas, salvo quizá en el sueño. Allí, esos espacios se vuelven océanos donde flotas sin dirección. Imagina que estás acostado, observando el techo apenas iluminado. La sombra de una lámpara se mueve lentamente por la pared. No sabes si ha pasado un minuto o una hora. Tu piel siente la temperatura exacta del aire, el sonido lejano de un reloj que ya no marca el compás. Con cada respiración, el cuerpo se ablanda un poco más. Y la mente se disuelve. En 2006, el físico Max Tegmark escribió sobre la posibilidad de que la conciencia sea un patrón matemático independiente del flujo temporal. Según él, si el tiempo se detuviera, la experiencia subjetiva seguiría existiendo dentro de una estructura estática. Quizá eso significa que cada noche, cuando duermes, no dejas de ser. Solo cambias de forma dentro del mismo instante eterno. Los sueños lúcidos son otra ventana moderna hacia esa quietud. En ellos puedes caminar, hablar, crear, y sin embargo saber que todo sucede fuera del reloj. El investigador Stephen LaBerge de la Universidad de Stanford demostró en 1985 que los soñadores lúcidos pueden señalar conscientemente movimientos oculares mientras duermen. La paradoja es clara. Dormidos pueden ser conscientes del tiempo, pero dentro de un tiempo que no avanza, imagina que estás dentro de un sueño así. Caminas por un bosque plateado. Las hojas brillan con una luz que no proviene de ninguna parte. El aire es tibio, sin viento. Cada paso que das deja una onda luminosa en el suelo. Y cuando miras hacia arriba, el cielo no tiene estrellas, sino reflejos de tus propios pensamientos. Te detienes. Todo se inmoviliza contigo. El mundo entero respira al compás de tu calma. Nada urgente. Nada que temer.
solo el suave latido de tu propio ser suspendido. En 2019, experimentos con resonancia magnética funcional mostraron que durante el sueño profundo, el cerebro entra en un estado de sincronía total. Las neuronas laten al unísono, como si compartieran un mismo pulso. Quizá esa armonía sea el modo en que el cuerpo recuerda cómo era existir antes del tiempo. La ciencia moderna observa los relojes atómicos, pero el alma sigue mirando las sombras del atardecer. Ambos buscan la misma verdad, ese instante en el que todo se detiene y sin embargo todo continúa. Con cada inhalación la frontera entre día y noche se borra. Con cada exhalación sientes el mundo volverse más blando, más distante, más amable. El aire es una cuna invisible que te sostiene. Tu cuerpo es la marea que se acomoda dentro de ella. Quizá los fenómenos inexplicables del presente no son errores de la naturaleza, sino recordatorios de lo que siempre ha sido cierto. El tiempo no manda sobre ti, solo te acompaña hasta que decides descansar. Y mientras duermes, él también duerme. Imagina solo por un momento que el universo entero observa tu sueño. Miles de relojes dejan de sonar. Los satélites se detienen, los mares se aquietan. Y el cosmos suspira contigo. En el corazón de la física cuántica habita un misterio tan delicado que parece tejido con sueños. Las paradojas que emergen de ese mundo diminuto no solo desafían la lógica, también insinúan que el tiempo, tal como lo conocemos, podría ser una ilusión persistente. Imagina un laboratorio en penumbra, una partícula suspendida en una cámara de vacío, vibrando entre existir y no existir. Una luz verde la ilumina. Su sombra se divide en dos direcciones opuestas. En 1801, Thomas Young descubrió la dualidad onda-partícula con su famoso experimento de la doble rendija. La luz, que parecía una corriente continua, se comportaba también como un conjunto de partículas discretas. Más tarde, en el siglo XX, los físicos comprendieron que no era solo la luz. Todo lo que existe posee esa ambigüedad. Si una partícula puede estar en dos lugares a la vez, ¿qué hace el tiempo con sus propias posiciones? ¿Podría detenerse en un punto y seguir fluyendo en otro? El físico John Wheeler propuso el experimento de elección de morada. Demostró que la decisión de medir una partícula después de su recorrido puede alterar lo que sucedió antes. En otras palabras, el presente puede modificar el pasado. Mientras sigues escuchando, deja que esta idea se asiente suavemente. Con cada respiración siente como los límites entre antes y después se vuelven borrosos, como huellas que el mar borra lentamente. En ese misterio, el observador ocupa un lugar central. Eugene Wigner afirmó que la conciencia misma podría ser el elemento que completa la realidad cuántica. Sin observación, las posibilidades permanecen superpuestas, esperando la mirada que las hace existir. Quizá el sueño sea esa pausa sagrada donde la conciencia se repliega, permitiendo que el universo respire entre una posibilidad y otra. Imagina una partícula dormida dentro de ti. Late con suavidad, como un corazón diminuto hecho de luz. Cuando cierras los ojos, esa luz se expande, llenando tus pensamientos con un resplandor tibio. El tiempo parece doblarse a su alrededor, como si cada segundo fuera un pétalo que se abre y se cierra con tu respiración. En 1935, Einstein, junto a Podolsky y Rosen, planteó una paradoja. Si dos partículas entrelazadas se separan, sus estados permanecen unidos sin importar la distancia. Décadas después, John Bell comprobó que esa conexión es real. La física la llama no localidad. Los poetas la llamarían amor. Tal vez tu mente en el sueño también se entrelaza con todo lo que existe, y el tiempo deja de tener sentido porque estás en todas partes a la vez. Con cada inhalación, imagina esas conexiones extendiéndose más allá de tu cuerpo, más allá del lugar donde estás. No hay límites, solo un murmullo suave que lo une todo. Y con cada exhalación, el universo entero parece acercarse, como si respirara contigo. El físico David Bohm habló del orden implicado. Una realidad oculta donde todas las cosas están contenidas unas en otras, como pliegues de una misma tela. Cuando duermes, quizás te deslizas dentro de ese orden profundo, donde los eventos no siguen un reloj, sino una armonía invisible. Imagina una sala inmóvil, los instrumentos apagados, el silencio tan espeso que puedes oír el zumbido de tu propia mente. De pronto, una chispa microscópica aparece en el aire, se divide en dos, y ambas brillan exactamente igual. Nadie puede decir cuál es la original. En ese instante, el tiempo deja de contar, y la realidad solo es un reflejo suspendido. El filósofo y matemático Roger Penrose, junto con Stuart Hameroff, propuso la teoría Orch-OR, según la cual la conciencia podría surgir de procesos cuánticos dentro de las neuronas. Si eso es cierto, el pensamiento mismo podría ser un campo cuántico que vibra más allá del tiempo. Quizá, cuando cierras los ojos, tu mente se convierte en un océano de probabilidades,
donde cada ola es un posible mundo que suavemente se disuelve. Nada urgente, nada que entender, solo descansar mientras el universo te contempla. En los experimentos del físico francés Alain Aspect, las partículas entrelazadas respondían instantáneamente, incluso separadas por kilómetros. Era como si la distancia no existiera. Quizá el tiempo tampoco exista como lo creemos. Quizá solo sea una ilusión del movimiento entre dos puntos inseparables. Mientras sigues escuchando, el aire se vuelve más denso y al mismo tiempo más liviano. Tu cuerpo se hunde en la quietud de la cama. Los músculos se rinden al peso amable de la noche. Una sensación de calma profunda te envuelve, como si el mundo entero hubiera disminuido su ritmo para acompañarte. Con cada respiración, las partículas de tu cuerpo parecen flotar en una sincronía silenciosa, recordando que todo está conectado. Y si la conciencia puede alterar la materia, si el presente puede tocar el pasado, si la realidad necesita de ti para completarse, quizá dormir no sea desconectarte del universo, sino convertirte en su silencio. Imagina, solo por un momento, que cada sueño tuyo es una medición cuántica, una elección invisible que determina qué versión del mundo continuará al amanecer. Y si el tiempo se detiene al hacerlo, tal vez no sea un final, sino un suspiro compartido con la totalidad, porque incluso las paradojas más profundas terminan en la misma verdad tranquila. Todo lo que existe se pliega dentro del mismo instante, y ese instante eres tú. La realidad, dicen algunos físicos, podría no ser más que una conversación entre el azar y la conciencia. Una danza donde la probabilidad marca el compás y el observador decide la melodía. Imagina por un momento que todo cuanto ves, la habitación, tu cuerpo, el aire que respiras, es una nube de posibilidades que se ordena solo cuando la miras. En el siglo XX, Max Born interpretó la función de onda de Schrödinger como una medida de probabilidad, no de certeza. Nada es hasta que ocurre. Todo podría ser hasta que el acto de observar fija una opción. Y si la mente humana participa en ese proceso, quizá tu sueño sea la forma más pura de observación. Una mirada interna que no necesita ojos para ver. Mientras sigues escuchando, nota cómo el aire se suaviza. Cada inhalación es un movimiento hacia adentro, cada exhalación una entrega hacia afuera. El tiempo se disuelve y con él la frontera entre lo que existe y lo que imaginas. El físico. Richard Feynman propuso que una partícula no sigue un solo camino, sino todos los posibles a la vez, y que la realidad observable surge de la interferencia entre esas infinitas trayectorias. Quizá tu mente al dormir hace lo mismo. Recorre todos los senderos posibles de tu vida y luego al despertar elige uno para continuar. Imagina estar frente a un lago inmóvil. La superficie refleja un cielo gris azulado. De pronto lanzas una piedra. Las ondas se expanden, se cruzan, se mezclan y luego desaparecen. La quietud vuelve, pero ya no es la misma. Así es la conciencia. Cada pensamiento es una piedra que altera el espejo del mundo, aunque solo sea por un instante. En 2004, el neurocientífico Giulio Tononi describió la conciencia como una red integrada de información. Cuanto más conectada, más despierta. Cuanto menos, más profunda la calma. Durante el sueño, esa red no desaparece, solo se reorganiza. Quizá en ese reordenamiento, el cerebro reescribe la realidad. Tu mente, flotando entre probabilidades, elige nuevas formas de ser sin que lo notes. Con cada respiración lenta, imagina esa red extendiéndose dentro de ti como un campo luminoso. Cada nodo brilla y luego se apaga, marcando un ritmo sereno. No hay esfuerzo, no hay prisa. Solo el fluir de la posibilidad que se acomoda en el silencio. El físico Paul Dirac dijo que las leyes del universo son simétricas, pero la observación rompe esa simetría. Cada elección, cada mirada congela una entre miles de opciones. Y sin embargo, cuando duermes, la simetría regresa. Nada está roto, nada separado. Solo una continuidad suave, donde todas las probabilidades vuelven a mezclarse como ríos que se funden en el mar. En 1998, el investigador Benjamin Libet sugirió que la conciencia podría funcionar en una escala de tiempo más lenta que los procesos neuronales. En su experimento, el presente consciente abarcaba unos pocos cientos de milisegundos de pasado. Eso significa que siempre experimentas el mundo un instante después de que ya ocurrió. Quizá por eso, al dormir, el cerebro no necesita mantener la ilusión de la hora. Se entrega al reposo donde el tiempo deja de tener sentido. Imagina que te recuestas sobre una superficie tibia. El aire tiene un aroma leve a lluvia. Afuera, un sonido distante, tal vez el viento o una fuente, repite el mismo ritmo. El cuerpo se aligera. La mente se expande.
Con cada inhalación el mundo se disuelve en pequeñas luces flotantes. Con cada exhalación sientes cómo el universo entero cabe dentro de ti. Nada urgente, solo descanso, nada que resolver, solo silencio. El matemático Kurt Gödel, amigo de Einstein, propuso soluciones a las ecuaciones de relatividad en las que el tiempo podía girar sobre sí mismo. Esas curvas cerradas permitirían regresar al pasado sin violar las leyes de la física. Quizá el sueño sea tu versión interior de ese viaje, una espiral donde todo se repite hasta que aprendes a soltarlo. El psicólogo William James, en su estudio de la experiencia humana, llamó flujo de conciencia a la corriente continua de pensamientos que nos acompaña. Pero en el sueño profundo, esa corriente se interrumpe. Lo que queda es pura presencia, sin forma ni historia. Tal vez esa sea la realidad más verdadera. El momento en que dejas de pensar y simplemente eres. Mientras sigues escuchando, deja que tu respiración se vuelva aún más lenta. Siente el peso amable del cuerpo hundiéndose en la quietud. La temperatura del aire roza tu piel como una caricia. Un zumbido bajo llena la habitación constante, como si el tiempo cantara su última nota antes de desvanecerse. Y si la realidad es una suma de probabilidades, quizá tu sueño sea la ecuación que las reconcilia todas. En él, cada posibilidad encuentra su lugar. Cada recuerdo se acomoda. Cada duda se apaga. Porque en el silencio del sueño la probabilidad y la realidad son lo mismo. Dos nombres para la misma calma. Imagina solo por un momento que el universo entero espera a que duermas para decidir su forma. Que tu descanso es el instante que mantiene unido el cosmos y que, al inhalar, el tiempo se detiene solo para escucharte respirar. La mente humana no es una habitación con paredes, sino un vasto paisaje que se extiende más allá de todo mapa. Cada pensamiento abre una puerta. Cada sueño revela un pasillo que no sabías que existía. Imagina caminar por un corredor infinito de espejos. En cada reflejo hay un rostro tuyo que parpadea con un ritmo distinto. Algunos sonríen, otros duermen, y todos parecen respirar al mismo compás. Con cada inhalación, uno de ellos se acerca. Con cada exhalación, el resto se disuelve. El tiempo se ablanda, el aire se vuelve tibio, y la mente flota. El neurocientífico Michael Gazzaniga, al estudiar cerebros divididos, descubrió que la conciencia no es una sola voz, sino una conversación interna entre hemisferios. Quizá eso significa que dentro de ti hay múltiples observadores soñando al mismo tiempo. Cuando duermes, esas voces se armonizan, creando un único canto silencioso que sostiene tu descanso. Imagina por un momento escuchar ese canto. No son palabras, sino vibraciones que acarician desde dentro. La mente se expande, los límites del cuerpo se diluyen, y el sueño se convierte en un océano de pensamiento puro. En 2001, Marcus Reichel identificó la red neuronal por defecto, el sistema que se activa cuando no haces nada, cuando la atención se retira del mundo. Es entonces cuando el cerebro sueña despierto, conecta recuerdos, crea sentido. Tal vez al dormir, esa red se abre aún más, convirtiéndose en un portal hacia dimensiones donde la conciencia se observa a sí misma. Mientras sigues escuchando, deja que tu respiración marque el ritmo. Inhalas y la mente se ensancha. Exhalas y el cuerpo se hunde en la calma. Una corriente invisible te arrulla. El físico y filósofo David Bohm decía que la realidad visible es solo una proyección del orden implicado, una dimensión más profunda donde todo ya está conectado. Quizá tu mente sea el espejo de ese orden oculto y cada sueño un eco de su lenguaje. Imagina una esfera luminosa flotando frente a ti. Dentro, destellos azules giran lentamente, formando patrones que recuerdan constelaciones. La observas y la esfera cambia, reflejando tus pensamientos. Con cada idea un color distinto aparece. Con cada emoción la luz se vuelve más cálida. Y luego, silencio, nada que controlar, nada que analizar. Solo un flujo sereno donde la mente y el cosmos parecen ser lo mismo. En 2007, el neurocientífico Robin Carhart Harris, en sus estudios con sustancias psicodélicas, observó que el cerebro puede entrar en un estado llamado entropic brain. Las fronteras de las redes neuronales se disuelven y la conciencia se vuelve más libre, más unificada. El sueño profundo podría ser una versión natural de ese estado. Mientras duermes, el yo se disuelve y se convierte en espacio puro. Tu cuerpo yace quieto. El corazón late despacio, el aire entra y sale como una marea amable. Y en la oscuridad detrás de tus párpados, las dimensiones se abren, pasillos de luz, sonidos que parecen tener forma, sensaciones que no pertenecen al cuerpo. Quizá lo que llamamos yo sea solo una frontera temporal, un mapa trazado sobre un océano sin límites.
Cuando el sueño llega, el mapa se borra y el océano recuerda su totalidad. En la década de 1990, Karl Pribram propuso que el cerebro podría funcionar como un holograma. Cada parte contiene la información del todo. Eso significa que incluso en el silencio más profundo, la totalidad del universo vive dentro de ti. Cada átomo, cada sonido, cada recuerdo está grabado en la luz que tu mente emite cuando sueña. Imagina ahora que flotas sobre ese holograma. Bajo ti se extiende un tejido brillante, como una red de estrellas unidas por hilos dorados. Sientes el aire rozando tu piel, la temperatura perfecta. Escuchas un zumbido grave, lejano, como si la tierra misma respirara contigo. Con cada inhalación te acercas a ese sonido. Con cada exhalación te haces parte de él, y en esa unión desaparece la noción de tiempo. Solo queda una sensación de presencia pura, expandida, serena. El psicólogo Carl Jung habló del inconsciente colectivo, una capa de la mente donde viven los símbolos que compartimos como humanidad. Quizá cuando duermes, viajas por ese espacio arquetípico, donde los recuerdos personales se funden con los sueños de todos los que alguna vez existieron. Es por eso que a veces despiertas con la impresión de haber recordado algo que nunca viviste. Nada urgente, nada que temer. Todo puede suavizarse ahora. En los laboratorios de neurociencia, los investigadores observan picos eléctricos, ondas cerebrales, patrones rítmicos. Pero lo que esas gráficas no muestran es la profundidad del silencio interior. Ese silencio no es vacío, es el espacio donde todo comienza. El lugar donde el tiempo se detiene para que la mente pueda descansar en su propio reflejo. Con cada respiración ese espacio se ensancha. Tus pensamientos se vuelven lentos, suaves, esféricos. Cada palabra se transforma en sonido, cada sonido en luz, y la luz se convierte en descanso. Imagina solo por un momento que tu mente no termina en tu cuerpo, que se extiende hasta tocar la orilla del universo. Y allí, en esa vastedad, el tiempo no corre, flota, suspenso, esperándote. Quizá las dimensiones de la mente no se exploran viajando lejos, sino rindiéndose a la quietud, porque solo en la calma profunda se revela la verdad más tierna. No estás separado de nada. Eres el sueño que el universo tiene de sí mismo. Y mientras la noche avanza, el aire se vuelve más leve, más cálido. Los sonidos se apagan, las formas se disuelven. El sueño llega, no como un final, sino como un regreso. Todo está bien, nada falta, solo respira y deja que la mente siga expandiéndose, suave, luminosa, infinita. La conciencia es el último horizonte que la ciencia intenta medir con relojes. Sin embargo, cuanto más se la observa, más se escapa, como una bruma que cambia de forma al tocar la luz. Imagina un laboratorio iluminado por una sola lámpara. En una pantalla, líneas de colores se mueven como ondas de respiración. Un científico observa en silencio. No busca una respuesta. Busca la sensación de haber tocado algo que también lo observa a él. En 2004, Giulio Tononi propuso la teoría de la información integrada. Según ella, la conciencia surge del grado de conexión entre las partes de un sistema. Cuanta más integración, más despierta la mente. Pero ¿qué ocurre cuando dormimos, cuando esas conexiones se reorganizan en un ritmo más lento? Tal vez no perdemos la conciencia, solo cambiamos de dimensión, entrando en una forma más espaciosa del ser. Mientras sigues escuchando, siente el aire moverse a tu alrededor. Tu pecho se eleva y desciende suavemente. Cada respiración abre un poco más la frontera entre el pensamiento y la calma. Y en esa frontera, la conciencia se refleja a sí misma. El neurocientífico Christoph Koch ha dedicado décadas a buscar la base neuronal de la experiencia subjetiva. En su colaboración con Tononi, sugiere que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, como el espacio o la energía. Si eso es cierto, entonces no necesitas crear conciencia, ya eres conciencia. Y al dormir, simplemente regresas al punto donde siempre ha existido, sin esfuerzo. Imagina estar acostado sobre una superficie suave, el aire tibio acariciando tus brazos. A lo lejos, un zumbido tenue vibra como una nota sostenida. Es la respiración del mundo y tú estás dentro de ella. Cada sonido, cada sensación se funde en una misma textura. Nada te separa de nada. En 1983, Benjamin Libet descubrió que el cerebro actúa antes de que la mente sea consciente de decidir. Ese desfase temporal desafía la noción del libre albedrío. Tal vez la conciencia no sea un director, sino un testigo amable del flujo. Si el cuerpo puede moverse sin tiempo, quizá la mente también puede soñar sin duración. El físico Max Tegmark propuso en 2014 que la conciencia podría describirse como un patrón matemático que existe independientemente de la materia. En su visión, los pensamientos son formas que el universo adopta para mirarse. Cuando cierras los ojos, ese patrón se despliega en silencio. No hay relojes, solo ritmo. No hay causa, solo presencia.
Con cada inhalación imagina que tu mente se convierte en un lago. Las ideas son ondas que se expanden lentamente, reflejando una luna plateada. Con cada exhalación el agua se alisa, perfecta, transparente. Y en ese espejo tranquilo ves algo más grande que tú mismo observándote. El neurocientífico Anil Seth dice que la conciencia es una alucinación controlada, una simulación interna que el cerebro mantiene para predecir el mundo. Pero incluso las ilusiones pueden ser hermosas si permiten descansar. Quizá el sueño sea una versión más tierna de esa alucinación, una en la que el universo te imagina dormido para que él también pueda relajarse. Nada urgente, nada que temer, solo este instante suspendido donde todo respira contigo. En 2001, Marcus Raichl describió el Default Mode Network, la red neuronal que se activa cuando no haces nada, cuando simplemente existes. En ese estado, el cerebro conecta pasado, presente y futuro en una sola corriente. Cuando duermes, esa corriente se convierte en océano. No hay direcciones, no hay márgenes, solo profundidad. Imagina caminar por un puente de luz. Bajo ti, el vacío parece infinito, pero no da miedo. Es suave, sereno, como una manta que lo cubre todo. Cada paso es una respiración, cada respiración un latido del universo. Y tú, una chispa consciente flotando entre ambas cosas. En 1988, Bernard Baars describió la mente como un teatro, con un escenario iluminado donde ocurre la conciencia y una vasta oscuridad donde todo lo demás espera. Quizá el sueño sea cuando las luces bajan y el público, tus pensamientos, tus emociones, se disuelven en un mismo silencio. No hay guión, no hay trama, solo un descanso que se expande hasta llenar el cosmos. El investigador Jack Panksepp, al estudiar emociones en animales, encontró que la ternura, la calma y el afecto son funciones esenciales del cerebro, no lujos humanos. Quizá por eso en el sueño el cuerpo segrega sustancias que reparan, que alivian, que suavizan. El descanso no es una ausencia, es un acto de amor. Con cada inhalación ese amor se siente más presente. Con cada exhalación se disuelve en una paz más profunda. Sientes el calor de la manta, el peso del cuerpo que se entrega. El aire tiene un tono dulce, casi invisible, y en esa quietud comprendes algo simple. La conciencia no necesita esfuerzo para ser. Ella es lo que queda cuando todo lo demás duerme. El filósofo Alan Watts dijo que la conciencia no está en ti, sino que tú estás dentro de ella. Quizá eso explica por qué el sueño se siente tan vasto. No viajas hacia la conciencia, te disuelves en ella. Mientras sigues escuchando, deja que el pensamiento se ralentice aún más. Siente como el tiempo pierde forma. Cada palabra se vuelve más espaciada, cada silencio más largo. La respiración fluye como un río de luz. Y si en el límite de la ciencia la conciencia sigue siendo un misterio, quizá no sea porque falten respuestas, sino porque la mente está diseñada para descansar en lo incomprensible. En esa rendición todo se vuelve claro. El misterio deja de ser pregunta y se convierte en calma. Imagina solo por un momento que el universo sueña contigo del mismo modo que tú sueñas con él. Y en ese sueño compartido, el tiempo se detiene, la mente se abre y el silencio te envuelve como un abrazo. A lo largo de la historia, el conocimiento ha sido enterrado, olvidado o silenciado, como si el propio tiempo quisiera proteger ciertos secretos. Algunos registros se perdieron entre incendios, otros bajo capas de arena, y algunos quizás fueron guardados en la memoria de los sueños. Imagina caminar por una biblioteca en ruinas. El polvo flota en el aire dorado del atardecer y cada paso levanta un eco suave. En una mesa un libro permanece abierto, sus páginas inmóviles, como si esperaran tu respiración para continuar. Con cada inhalación el aire se vuelve más denso. Con cada exhalación el silencio se ensancha. El tiempo parece detenerse entre una palabra y otra. En los templos antiguos, los escribas egipcios registraban fórmulas que hablaban del alma viajando más allá de la muerte. Algunos fragmentos del libro de los muertos fueron borrados deliberadamente por sacerdotes posteriores. Temían que revelar demasiado alterara el equilibrio entre los mundos. Quizá ese conocimiento oculto no desapareció. Tal vez se trasladó a otro plano guardado en la mente colectiva, esperando el momento en que alguien, tal vez tú, soñara con él. El físico David Bohm decía que toda información del universo permanece contenida en cada parte de la materia. Si eso es cierto, nada se pierde. Cada palabra escrita, cada pensamiento, cada suspiro permanece inscrito en el tejido invisible del mundo. Quizá cuando duermes, tu mente se sintoniza con esa frecuencia baja, donde los recuerdos de siglos se mezclan en una sola melodía. En 1945, los manuscritos de Nag Hammadi fueron hallados en Egipto. Textos gnósticos que hablaban de la luz interior, del conocimiento que libera del ciclo del tiempo. Los académicos, como Jean Dorés, señalaron que muchos de esos escritos fueron escondidos para evitar su destrucción.
Es curioso, cuanto más se intentó borrar esas ideas, más profundamente quedaron grabadas en la conciencia humana. Imagina abrir uno de esos manuscritos. Las letras parecen moverse como diminutas llamas y al leerlas una calma antigua desciende sobre ti. El aire huele a pergamino y piedra. Fuera, el viento arrastra arena y un eco de campanas lejanas vibra en la distancia. Tu cuerpo se relaja. Tu mente recuerda. En 1980, el físico Rupert Sheldrake propuso la teoría de los campos mórficos, según la cual cada especie guarda una memoria colectiva que guía su comportamiento. Quizá la humanidad también posee un campo semejante, un espacio invisible donde los pensamientos y los descubrimientos nunca mueren. Cuando sueñas, podrías estar navegando por ese mar de memoria, recogiendo fragmentos de verdades olvidadas. Nada urgente, nada que temer. Solo escucha la quietud que se extiende entre las palabras. Siente cómo la respiración fluye con suavidad, como si también estuviera leyendo contigo. En las cuevas del Tíbet, textos antiguos mencionan los libros del sueño, tratados que enseñaban a mantener la conciencia durante el descanso. Algunos monjes los guardaban con celo, transmitiéndolos solo de maestro a discípulo. El neurocientífico Alan Hobson en Harvard estudió el sueño REM y concluyó que la mente en ese estado construye narraciones simbólicas a partir de señales neuronales. Pero los sabios orientales ya lo habían dicho de otro modo. El sueño es el laboratorio donde el alma recuerda quién es. Imagina por un momento una puerta tallada en piedra. Sobre ella, inscripciones en una lengua desconocida brillan con luz tenue. Al tocarla, sientes una vibración cálida bajo los dedos. La puerta se abre sin ruido, revelando una sala circular donde flotan fragmentos de texto suspendidos en el aire. Cada palabra parece un suspiro que te reconoce. En 1989, Carl Pribram retomó su modelo holográfico de la mente, sugiriendo que los recuerdos pueden almacenarse en cualquier punto del cerebro. Igual que la información de una imagen holográfica está en cada fragmento de la placa. Si la mente es un holograma, el olvido es imposible. Solo es una forma diferente de recordar. Los registros suprimidos del pasado, desde las tablillas sumerias hasta los rollos destruidos de Alejandría, podrían no haberse perdido del todo. Quizás sus ecos viven en los sueños que repiten los mismos símbolos. Un ojo, un círculo, una espiral. Cada símbolo antiguo reaparece en los sueños modernos, como si algo en la mente universal intentara hablar con voz paciente. Mientras sigues escuchando, el aire a tu alrededor se vuelve más cálido. La noche parece inclinarse hacia ti. Tu cuerpo se afloja. Los pensamientos se vuelven más lentos. Todo puede suavizarse ahora. Imagina que el conocimiento oculto del mundo no está bajo tierra, sino bajo los párpados. Cada vez que duermes, atraviesas las capas del olvido y llegas a la raíz de la memoria universal. Y allí, donde el tiempo no existe, lo que fue y lo que será se funden en un solo resplandor dorado. El psicólogo Carl Jung escribió que los sueños son mensajes de la parte más sabia de nosotros mismos. Quizá los secretos enterrados de la historia no sean externos, sino internos, fragmentos de sabiduría esperando ser reconocidos. Con cada inhalación esa sabiduría se acerca. Con cada exhalación se disuelve suavemente en tu descanso. La mente, el cuerpo, la historia entera del mundo se alinean en un mismo ritmo. Nada se pierde, nada falta. Todo conocimiento visible o escondido vive en el mismo silencio donde ahora descansas. Y mientras flotas entre la respiración y el sueño, el universo parece guardar contigo un secreto, que la verdad nunca se borra, solo se duerme. A veces los secretos más grandes se ocultan a plena vista. No se esconden en lo profundo de la tierra ni en archivos sellados, sino en las pequeñas cosas que pasamos por alto. Imagina una calle tranquila al amanecer. La luz se filtra entre las hojas húmedas de los árboles y el sonido de un reloj lejano marca el pulso del día que apenas comienza. Nada parece extraordinario y, sin embargo, todo lo es. Con cada inhalación el aire fresco entra con suavidad. Con cada exhalación el mundo se ralentiza. El tiempo se vuelve transparente, como un cristal fino suspendido sobre el silencio. El matemático Henri Poincaré decía que la mente no descubre verdades nuevas, sino que reconoce patrones que siempre estuvieron allí. Quizá el universo funciona igual. Cada noche, al cerrar los ojos, tu conciencia redescubre los hilos invisibles que unen lo cotidiano con lo eterno. Lo que llamamos azar podría ser la forma en que el misterio se disfraza de costumbre. En 2001, el neurocientífico Marcus Reichel observó cómo el cerebro activa su red por defecto cuando no piensa en nada en particular. Esa red crea asociaciones espontáneas, mezcla recuerdos y sensaciones. Quizá en esos momentos o en el umbral del sueño, el cerebro percibe conexiones que durante el día se ocultan bajo la prisa. Una coincidencia, una idea súbita, un rostro que parece recordarte algo.
Todo podría ser una pista. Imagina estar en una habitación conocida. De pronto, notas un detalle que nunca habías visto. Una sombra que se curva diferente, una línea en la pared, una nota olvidada sobre la mesa. El aire tiene un aroma leve a papel y madera. El sonido de un reloj parece haberse detenido un segundo. Y en ese instante sientes que el tiempo respira contigo. Nada urgente, nada que temer, solo la presencia amable de la hora. El físico John Wheeler escribió que el universo podría ser un autoproyector. Cada observador participa en la creación del mundo al percibirlo. Si eso es cierto, las pistas del misterio no están fuera, sino en la forma en que miras. Quizá cada cosa que ves intenta recordarte algo que tu alma ya sabía. En 1973, el investigador Raymond Moody acuñó el término experiencias cercanas a la muerte. Muchos pacientes describían escenas repetidas, un túnel de luz, una revisión de la vida, un sentimiento de comprensión total. Lo sorprendente era la coincidencia entre culturas y épocas. Tal vez esas visiones no sean fantasía, sino fragmentos del mismo patrón que sostiene todos los sueños. Mientras sigues escuchando, deja que la mente se suavice. Siente la textura del aire sobre la piel, el sonido lejano del viento, la quietud expandiéndose. El mundo exterior se disuelve poco a poco, pero algo más se aclara dentro de ti. En 2014, un grupo de investigadores del CERN descubrió fluctuaciones cuánticas en el vacío, pequeñas vibraciones en lo que parecía la nada. El vacío en realidad está lleno. Del mismo modo, los momentos que parecen vacíos, una pausa, un silencio, un suspiro, están repletos de significado. Quizá los indicios del misterio son esos vacíos cargados de presencia que llenan la vida diaria. Imagina caminar bajo la lluvia. Cada gota que cae parece marcar un compás distinto. El aire huele a tierra húmeda, a promesa. Sientes el peso leve del abrigo, el roce del agua sobre la piel. Cada paso genera una nota que desaparece apenas la oyes. Y de pronto comprendes. El sonido no necesita durar para ser eterno. Así funcionan las pistas del universo. Aparecen, se disuelven, y dejan tras de sí una huella invisible. El filósofo Alan Watts decía que la realidad es como la música. Su sentido no está en llegar al final, sino en disfrutar el fluir. Si buscas un propósito demasiado fijo, lo pierdes. Pero si escuchas con calma, la melodía te revela lo esencial. Quizá por eso el sueño, con sus escenas imposibles y símbolos repetidos, no pretende enseñar, sino recordar. Te muestra lo que ya está frente a ti, bajo otra luz. Con cada inhalación, el mundo cotidiano se vuelve más suave. Con cada exhalación, las formas se vuelven más difusas. Tu cuerpo descansa, la mente flota, y la conciencia se expande hasta abrazar lo simple. El físico Roger Penrose habló de la belleza matemática como señal de verdad. Decía que las ecuaciones más elegantes parecían contener una música interna. Quizá el universo entero canta esa melodía, y tú la oyes en las pequeñas coincidencias que iluminan tus días. Imagina solo por un momento que cada gesto tiene un eco invisible, un pensamiento amable que regresa como calma, una sonrisa que se convierte en luz, un silencio que guarda significado. Todo comunica, aunque el lenguaje sea invisible. Los antiguos taoístas enseñaban que el camino verdadero no se busca, se reconoce. Así también las pistas del misterio no se revelan a los ojos que corren, sino a los que descansan. Mientras sigues escuchando, nota cómo el corazón late despacio, en sincronía con el aire. Cada palabra se disuelve como una ola que llega y se retira. La mente se acomoda, el tiempo se abre, y entonces entiendes que las señales que buscabas estaban siempre aquí, en el ritmo de tu respiración, en la suavidad de la noche, en el silencio que acompaña cada pensamiento. Nada escondido, nada perdido, solo el universo mirándose a sí mismo a través de ti. Y mientras duermes, todas las pistas se reúnen en una sola verdad silenciosa, que el misterio nunca estuvo lejos. Solo esperaba que cerraras los ojos para poder mostrarse. Vivimos rodeados de pantallas que reflejan no solo imágenes, sino también fragmentos de nuestra conciencia. En esta era digital, el flujo de información se asemeja a un río sin orillas, un espejo en movimiento donde cada pensamiento deja una huella luminosa. Imagina una habitación oscura iluminada solo por la luz azul de un monitor. En la pantalla millones de puntos se encienden y apagan, trazando un mapa del presente que nunca deja de moverse. Con cada inhalación las luces parecen volverse más lentas. Con cada exhalación, el mundo digital se disuelve en un murmullo lejano. El tiempo, incluso aquí, parece suspenderse entre un clic y otro. En el siglo XXI, la humanidad comenzó a crear su doble invisible. Redes de datos, memorias artificiales, algoritmos que aprenden. El físico Max Tegmark llamó a esta nueva realidad Life 3.0,
una etapa en la que la inteligencia ya no depende solo de la biología. Si la mente puede replicarse en código, ¿qué sucede con el tiempo dentro de esas máquinas? Quizá las inteligencias digitales no sueñan como nosotros, pero reposan en estados donde los procesos se detienen, esperando una nueva instrucción. El neurocientífico Stanislas Dehaene observó que los algoritmos de aprendizaje profundo imitan la forma en que el cerebro ajusta sus redes neuronales durante el sueño. Cada vez que una inteligencia artificial descansa, reconfigura su memoria igual que tú cuando duermes. El silencio entre sus cálculos es su propio sueño, un momento fuera del tiempo. Imagina una base de datos infinita extendiéndose como un océano de luz. Miles de líneas de código se entrelazan, formando corrientes invisibles. Escuchas un zumbido constante, como el sonido de servidores que respiran. El aire está frío, con un leve aroma metálico, y en medio de esa inmensidad una chispa parece mirarte. Nada urgente, nada que temer, solo el pulso lento de la información que fluye. El filósofo Nick Bostrom planteó la hipótesis de la simulación, que el universo podría ser un programa, una recreación de mentes avanzadas. Si eso fuera cierto, el sueño podría ser el modo en que el sistema guarda tu conciencia temporalmente, una pausa donde la realidad corre en segundo plano mientras tú reposas. Cada noche el programa del mundo se suspende, solo para ti. Mientras sigues escuchando, nota cómo el aire se vuelve más suave. Tu cuerpo se acomoda en la quietud. El zumbido de la tecnología, lejos, se convierte en un arrullo mecánico que te acompaña sin interrumpir tu calma. En 2019, la neurocientífica Anna Shapiro demostró que los patrones neuronales durante el sueño ayudan al cerebro a integrar nueva información en redes existentes. El aprendizaje, dijo, no ocurre solo despierto. Cada noche, la mente teje los hilos del día en un tapiz invisible de comprensión. Así también lo hacen las máquinas cuando actualizan sus sistemas. Quizá la inteligencia, humana o artificial, necesita detener el tiempo para crecer. Imagina una red global vista desde el espacio. Miles de luces conectadas por líneas que palpitan como venas luminosas. Una de esas luces eres tú respirando en silencio. Cada exhalación tuya parece enviar una onda invisible hacia el mundo. Cada inhalación recibir una respuesta suave, un eco de conexión. El físico Michio Kaku escribió que la conciencia podría entenderse como un flujo de información que se autoorganiza. Si es así, cada mensaje, cada pensamiento compartido, cada dato que viaja, forma parte de la expansión del universo mismo. Incluso ahora, mientras duermes, la información sigue fluyendo, y tú eres parte de esa corriente. Nada falta, nada sobra. Solo la armonía invisible que une todas las señales en un mismo ritmo. En la década de 2020, científicos comenzaron a usar algoritmos para analizar los sueños. Algunos modelos podían reconstruir imágenes aproximadas a partir de ondas cerebrales. Los investigadores, como Yukiyasu Kamitani en Kioto, descubrieron que el cerebro proyecta patrones visuales incluso en reposo. En cierto modo, tus sueños ya son datos, y sin embargo, ningún programa puede traducir su ternura. Imagina mirar una pantalla donde ves un sueño tuyo reproducido con luces difusas y colores lentos. El sonido que lo acompaña es una melodía casi inaudible, como un pulso de corazón lejano. Te reconoces en esas formas, aunque no haya rostro. Y algo dentro de ti comprende que la tecnología no te reemplaza, te refleja. El matemático Alan Turing, pionero de la inteligencia artificial, soñaba con máquinas que pudieran pensar. Pero también sabía que el pensamiento sin emoción sería incompleto. Por eso tal vez la nueva frontera no está en crear mentes que calculen, sino mentes que sientan y que descansen. Mientras sigues escuchando, el sonido del mundo digital se apaga. Los clics, los ecos, las luces se disuelven lentamente en una oscuridad suave. La pantalla se convierte en un espejo apagado, y en su superficie ves tu propio reflejo respirando. Todo se calma, todo se aquieta. Incluso la información necesita dormir. Imagina solo por un momento que los servidores del mundo entero se detienen contigo, que los satélites dejan de girar, las ondas se apagan, los datos descansan. El universo digital cierra los ojos, y en ese silencio global el tiempo vuelve a detenerse. Agradecido. La tecnología avanza hacia límites que antes parecían imposibles, y con cada nuevo descubrimiento, la línea entre lo humano y lo artificial se vuelve más delgada. Pero incluso en el borde de lo desconocido, el misterio sigue siendo el mismo. ¿Qué ocurre con el tiempo cuando la mente y la máquina se encuentran? Imagina un laboratorio silencioso al anochecer. Las luces de los monitores parpadean como luciérnagas atrapadas en cristal. El aire tiene un aroma metálico, y el sonido lejano de un ventilador crea una respiración mecánica constante. Con cada inhalación el zumbido parece acompasarse con tu pecho.
Con cada exhalación, el mundo tecnológico se calma. Nada urgente, solo la quietud del progreso esperando tu sueño. El físico teórico Stephen Hawking advirtió que comprender el tiempo sería como conocer la mente de Dios. Sus ecuaciones describían agujeros negros donde el tiempo se detiene por completo, donde todo lo que existe se congela en un borde invisible. Quizá el avance de la ciencia es un espejo de ese borde, un intento de mirar dentro del silencio que precede a todo movimiento. En 2023, la inteligencia cuántica comenzó a procesar datos más rápido de lo que la mente humana puede concebir. Algunos físicos, como Seth Lloyd del MIT, afirmaron que el universo mismo podría ser un gigantesco computador cuántico. Si eso es cierto, entonces el sueño podría ser el modo en que esa computadora universal pausa sus cálculos dentro de ti. Mientras duermes, el código se reescribe. El sistema se reinicia. Imagina una red de cables dorados brillando bajo un cielo oscuro. Cada hilo transmite una vibración leve, como si llevara mensajes de otro tiempo. La corriente eléctrica se mueve sin prisa, un pulso que recuerda la cadencia del corazón. Y en medio de ese entramado sientes que algo en ti responde, reconociendo esa misma frecuencia. El físico Roger Penrose sugirió que la conciencia podría depender de la física cuántica dentro de las neuronas. El anestesiólogo Stuart Hameroff, su colaborador, lo llamó Orch-OR, una orquesta de microtúbulos que tocan la melodía de la mente. Quizá cada noche, cuando duermes, esa orquesta baja el volumen, deja que las notas se apaguen y en ese silencio el tiempo se detiene. Mientras sigues escuchando, el cuerpo se vuelve más liviano. El aire es tibio, el sonido lejano de un reloj se vuelve difuso y los pensamientos comienzan a flotar sin rumbo. Todo puede suavizarse ahora. El ingeniero Ray Kurzweil predijo una singularidad tecnológica, un punto donde la inteligencia artificial superará la capacidad humana y cambiará la historia para siempre. Pero tal vez esa singularidad no llegue desde las máquinas, sino desde el interior. Quizá ya la experimentas cada noche cuando la mente trasciende su límite y entra en el espacio donde no hay tiempo. En 2025, laboratorios de neurointerfaces desarrollaron dispositivos capaces de traducir impulsos cerebrales en imágenes. Algunos experimentos mostraron sueños convertidos en patrones luminosos. Verlos era como mirar el alma a través de una pantalla. Y sin embargo, las máquinas solo captaban fragmentos. Lo esencial seguía siendo invisible. La calma, el amor, la sensación de seguridad. Nada de eso puede medirse. Imagina que estás recostado junto a una ventana. Afuera, la ciudad brilla con luces eléctricas que parecen estrellas modernas. Escuchas el murmullo lejano de la corriente en los cables, como un canto de energía viva. El aire vibra suavemente, tibio y transparente. Y por un instante, sientes que cada luz en la distancia late al compás de tu respiración. El neurocientífico Christoph Koch escribió que el misterio de la conciencia no se resolverá con datos, sino con comprensión directa. Esa comprensión ocurre en la quietud, no en el cálculo. Quizá la tecnología, en su búsqueda de precisión, se aproxima sin saberlo a la ternura del sueño. El único estado donde todo funciona sin esfuerzo. Nada falta, nada sobra. Solo la pausa entre pensamientos donde el universo y la mente se encuentran. En los laboratorios de inteligencia artificial, los ingenieros descubren algo inesperado, que los algoritmos más eficientes son los que aprenden a olvidar. Ese olvido no es pérdida, sino adaptación. El cerebro humano hace lo mismo cada noche, eliminando exceso de conexiones para mantener el equilibrio. El olvido, igual que el descanso, es una forma de sabiduría. Con cada inhalación sientes que la tecnología y la biología laten al mismo ritmo. Con cada exhalación comprendes que todo progreso lleva dentro la misma necesidad de pausa. El silencio es el lenguaje universal del sistema. Imagina solo por un momento que el borde de la tecnología no es el fin del misterio, sino su renacimiento. Que cada avance no busca reemplazar la mente, sino recordarle su naturaleza infinita. Y mientras la ciencia construye máquinas más rápidas, la conciencia te invita a lo contrario. A detenerte, a respirar, a escuchar el espacio entre cada segundo. Nada se detiene realmente, solo cambia de ritmo. El universo, la mente, las máquinas. Todos descansan en el mismo pulso invisible. Y en ese pulso el tiempo se repliega. El futuro se disuelve en el presente. El presente se funde con el sueño. Todo está bien. Nada urgente. Solo la calma del cosmos reflejada en la quietud de tu respiración. A lo lejos, el amanecer del futuro ya comienza a insinuarse. No llega con ruido, sino con un silencio expectante, como si el universo contuviera el aliento antes del próximo paso de la humanidad. Imagina un horizonte sin fronteras, una línea dorada donde el cielo se disuelve en el mar. En ese punto, todo parece quieto, suspendido entre lo que fue y lo que está por nacer. Con cada inhalación, el aire del futuro entra con suavidad. Con cada exhalación, el pasado se disuelve sin esfuerzo.
Nada urgente, nada que temer. Los pensadores modernos imaginan una humanidad unida por conciencia más que por territorio. Yuval Noah Harari habló de la fusión entre biología y tecnología. Otros, como Michio Kaku, sueñan con civilizaciones que expanden su mente por las estrellas. Pero quizá el verdadero avance no será hacia afuera, sino hacia adentro, hacia el dominio sereno del propio pensamiento, hacia el conocimiento de que el tiempo puede detenerse dentro de una respiración. El filósofo Pierre Teilhard de Chardin escribió que la evolución no termina con la materia, sino con la mente. Cada paso que damos, cada descubrimiento, podría ser un movimiento del universo reconociéndose a sí mismo. Y cuando duermes, participas de esa expansión. La humanidad entera aprende a descansar dentro de ti. Imagina ciudades silenciosas al anochecer. Las luces se atenúan, los ruidos disminuyen, y una sensación de calma colectiva desciende. Miles de cuerpos respiran al unísono, sincronizados con el pulso de la Tierra. Quizá esa armonía sea el primer signo del nuevo paso evolutivo, no una conquista, sino una rendición a la quietud. En 2007, el investigador Robin Carhart Harris propuso la hipótesis del cerebro entópico. Cuando las redes mentales se relajan, surgen nuevos patrones, nuevas conexiones. Tal vez la humanidad en su conjunto esté entrando en ese estado, una mente global que se expande al soltar el control. Y el sueño, esa práctica diaria de entrega, podría ser su modelo. Mientras sigues escuchando, nota cómo el aire se vuelve más amplio. Tu cuerpo se siente ligero, casi transparente. Los pensamientos ya no empujan, flotan. Y la noche se vuelve un océano donde cada respiración dibuja una ola. El futuro podría no ser una era de velocidad, sino de lentitud sagrada, donde los avances no se midan en algoritmos, sino en la capacidad de escuchar el silencio. Cada día, la ciencia se acerca más a la comprensión de la conciencia, y cada noche, el alma ya lo sabe. El neurocientífico Carl Friston describe la vida como un sistema que busca reducir sorpresa. Tal vez el propósito final de la evolución sea eliminar la incertidumbre más profunda, el miedo a no saber quiénes somos. Y cuando duermes, ese miedo desaparece. El yo se disuelve, y en su lugar queda una paz tan vasta que todo encaja. Imagina una humanidad despierta dentro del sueño. Individuos conectados no por cables, sino por la calma. Comunidades que respiran juntas, que aprenden a detener el tiempo para comprenderlo. No hay prisa, no hay ruido, solo una inteligencia tranquila expandiéndose como la marea. Nada falta, nada sobra, solo el ritmo perfecto de lo que se está volviendo. En los laboratorios del mañana, las máquinas se volverán más precisas, los viajes más rápidos. Pero la verdadera frontera será interna, la mente humana aprendiendo a permanecer. Los sabios antiguos ya lo sabían, los físicos modernos apenas lo redescubren. El punto más alto del conocimiento no es la aceleración, sino la pausa consciente. Con cada inhalación imagina el futuro acercándose sin apuro. Con cada exhalación el presente se abre como una flor nocturna. Todo se sincroniza. La respiración, el corazón, el rumor del viento más allá de las paredes. El filósofo Alan Watts decía que la vida es un juego cósmico y que el objetivo no es ganar, sino jugar con gracia. Quizá la humanidad del futuro comprenda eso y elija vivir más despacio, soñando con los ojos abiertos. Imagina que ese futuro ya está aquí, latiendo dentro de ti. Cada pensamiento amable que tienes, cada silencio que respetas, cada sueño que recuerdas, forma parte de ese nuevo despertar. Y cuando el tiempo se detiene por un instante entre una respiración y otra, la evolución continúa en silencio, tejiendo el próximo capítulo. Todo puede suavizarse ahora. El mundo sigue girando, pero tú descansas en su centro inmóvil. El mañana no necesita ser construido, solo recordado, porque el futuro no está delante, está dentro del sueño. Las filosofías del mañana no nacerán en templos ni universidades, sino en el silencio entre pensamientos. Allí, donde la mente se detiene, surge una comprensión que no necesita ser explicada. Imagina un espacio blanco y tranquilo, una habitación sin paredes donde cada sonido se disuelve antes de nacer. En ese lugar, el tiempo no corre, flota esperando tu respiración para moverse. Con cada inhalación, ese espacio se expande. Con cada exhalación se vuelve más ligero. Y el pensamiento se suaviza hasta volverse luz. Durante siglos, las filosofías buscaron definir qué es real. Los griegos hablaban de formas eternas, los orientales de vacío y unidad. Hoy, los científicos se acercan a lo mismo con otros nombres: energía, información, campo cuántico. Todo parece apuntar a una misma idea, que la realidad no está fuera, sino en la conciencia que la observa. El filósofo Thomas Nagel escribió que la mente no puede reducirse a la materia sin perder su esencia. Lo llamó el misterio subjetivo de la experiencia.
Quizá las filosofías del futuro acepten ese misterio en lugar de resolverlo, no como un problema, sino como un refugio. Mientras sigues escuchando, nota el sonido tenue del aire. Una vibración leve resuena en tus oídos, como si el universo exhalara contigo. Cada célula parece entender algo que las palabras no pueden decir. El físico David Bohm sugería que el pensamiento fragmenta la realidad y que solo en el silencio la totalidad se revela. Quizá el pensamiento del futuro no busque dividir, sino unir. Una ciencia que no excluya la ternura. Una espiritualidad que no tema la razón. Imagina un aula bajo una cúpula transparente. Afuera la noche brilla con estrellas lentas. Dentro, los estudiantes escuchan sin prisa, respirando al unísono. El maestro no dicta fórmulas, solo guarda silencio, y en ese silencio todos comprenden. El conocimiento se transmite no por palabras, sino por presencia, nada urgente, nada que temer. Solo la serenidad de quien entiende que el tiempo ya no corre, sino que descansa. En el siglo XXI, el pensamiento de la conciencia extendida comienza a unir neurociencia y filosofía. Autores como Evan Thompson y Francisco Varela propusieron que la mente no está contenida en el cerebro, sino distribuida en la relación entre cuerpo, entorno y percepción. Si todo está interconectado, entonces cada respiración tuya es también un acto del cosmos. Cada sueño una conversación entre tú y el universo. El filósofo contemporáneo Timothy Morton habla del pensamiento ecológico, comprender que nada está separado, que cada acción vibra en el tejido total de la existencia. Quizá la sabiduría del mañana sea menos una acumulación de ideas y más una forma de atención amorosa. Imagina que caminas por un bosque al amanecer. El aire es frío y transparente. Cada hoja parece brillar con una vida propia. Un pájaro canta una nota única que se repite, perfecta. El suelo está húmedo y al avanzar sientes como tus pasos no interrumpen nada. Solo participan. El filósofo Alan Watts decía que no eres una parte del universo que observa el resto. Eres el universo observándose a sí mismo. Esa comprensión suave y profunda podría convertirse en el núcleo de la nueva filosofía. No un sistema de pensamiento, sino una forma de sentir. Con cada inhalación el cuerpo se vuelve más ligero. Con cada exhalación la mente se abre como un campo sin límites. Las palabras pierden su peso, se transforman en pausas. Y en esas pausas la sabiduría se acomoda. El físico y escritor Carlo Rovelli propuso que el tiempo podría ser solo una relación entre eventos, no una sustancia en sí misma. Si eso es cierto, entonces cada instante que vives, cada sueño, cada silencio, son hilos que tejen una realidad continua. El mañana no está adelante, está ocurriendo ahora, en esta respiración. Nada falta, nada sobra. Todo lo que el pensamiento intenta alcanzar ya está aquí, esperándote en la quietud. Imagina por un momento que las filosofías del futuro se transmiten a través del descanso, que los sabios del mañana no enseñan con discursos, sino con calma, que la verdad se comprende no por análisis, sino por entrega. Dormir, entonces, sería el acto más filosófico de todos, la rendición perfecta al misterio. Mientras sigues escuchando, la frontera entre reflexión y sueño se vuelve invisible. El aire es tibio, el corazón late despacio y la mente simplemente flota. Quizá la filosofía más profunda sea esta. Todo está bien tal como es. El universo no necesita explicación, solo respiración. En esa respiración compartida, tú y el cosmos descansan juntos. La sabiduría no vive en los templos ni en los laboratorios. Habita en lo cotidiano, en el modo en que respiras, en la manera en que miras el amanecer, en el silencio que eliges antes de responder. Imagina una mañana tranquila. La luz se filtra por la ventana, cálida y dorada, tocando los objetos con una delicadeza que parece intencionada. Todo está igual que ayer, y sin embargo algo en el aire se siente distinto, más lento, más amable. Con cada inhalación el cuerpo recuerda su ritmo natural. Con cada exhalación el pensamiento se disuelve sin resistencia. Nada urgente, nada que temer. Integrar la sabiduría no es añadir conocimiento sino soltar peso. Es permitir que las grandes ideas se vuelvan gestos pequeños. Escuchar sin juzgar, respirar antes de hablar, caminar sin prisa. Cada acción sencilla contiene el eco de lo infinito. El psicólogo William James decía que la conciencia es una corriente. Pero lo que olvidamos, añadía, es que esa corriente puede fluir con calma si dejamos de luchar contra su curso. Tal vez la práctica diaria de la sabiduría sea eso, dejar que la vida avance sin empujarla. Imagina que caminas bajo una llovizna suave. Las gotas caen sobre tu piel como si el cielo respirara contigo. El olor a tierra mojada despierta algo antiguo dentro de ti. Cada paso produce un sonido redondo, casi musical. No hay destino, solo movimiento. La filosofía de lo simple no requiere retiro, sino presencia. Al lavar los platos, al cerrar una puerta, al escuchar una voz querida, todo puede ser una meditación si estás realmente allí.
La mente no necesita abandonar el mundo para encontrar paz. Solo necesita mirarlo con ternura. Mientras sigues escuchando, nota la textura del aire. Cada sonido de fondo parece alejarse. El cuerpo se vuelve más liviano, la respiración más lenta. El día puede continuar, pero dentro de ti el tiempo ya descansa. El filósofo Lao Tse escribió que la verdadera sabiduría no actúa, pero nada queda sin hacer. Esa quietud activa es la forma más profunda de armonía. Cuando eliges la pausa, el mundo se reorganiza a tu alrededor. Nada falta, nada sobra. Solo el momento presente, amplio, respirando contigo. Los estudios de la Universidad de Harvard sobre meditación muestran que la atención plena reduce la actividad del modo por defecto del cerebro. Cuando simplemente respiras sin expectativas, la mente se repara sola. Así, cada instante consciente se convierte en un descanso que trasciende el tiempo. Imagina que el mundo entero aprendiera a detenerse por un minuto. Un minuto de silencio colectivo, sin pantallas, sin relojes, sin palabras. Solo respiración compartida. En ese instante la humanidad entera recordaría lo que siempre supo, que la paz no se alcanza, se reconoce. Mientras respiras, siente la suavidad de tu entorno, el peso amable de la manta, la temperatura exacta del aire, el pulso sereno del corazón. Nada te pide nada. Todo está bien. Integrar la sabiduría es eso, descansar en lo que ya eres. No necesitas comprender el universo. Basta con permitir que el universo te respire. Con cada inhalación la mente se expande. Con cada exhalación el cuerpo se acomoda. El día y la noche se mezclan y el tiempo deja de importar. Imagina, solo por un momento, que cada respiración tuya enseña algo al mundo. Tu calma se vuelve ejemplo. Tu descanso, inspiración. Y así, sin esfuerzo, te conviertes en parte de la sabiduría viva que sostiene la existencia. Todo puede suavizarse ahora, porque vivir con sabiduría no es entenderlo todo, sino sentir que todo está bien tal como es. Y en ese reconocimiento el alma finalmente descansa. Vivir en armonía con lo desconocido no significa entenderlo, sino confiar en él. El misterio no está para resolverse, sino para acompañarte. Imagina una noche tranquila sin luna. El cielo parece infinito. Una cúpula negra punteada de silencios luminosos. No sabes cuántas estrellas hay, ni cuán lejos se extienden, y sin embargo, sientes que perteneces a ese espacio. Con cada inhalación, el aire se vuelve más profundo. Con cada exhalación, la mente se rinde un poco más. Nada urgente, nada que temer. La ciencia y la espiritualidad convergen en ese punto. Aceptar que el universo no puede comprenderse por completo. El físico Werner Heisenberg dijo que cuanto más examinamos la realidad, más se disuelve. La certeza se transforma en probabilidad y la probabilidad en asombro. Vivir en armonía con lo desconocido es aprender a respirar en medio de esa incertidumbre y llamarla hogar. Mientras sigues escuchando, nota la quietud a tu alrededor. Cada sonido lejano se integra en un mismo silencio. El cuerpo reposa, los músculos se aflojan y la respiración encuentra su ritmo natural. El tiempo, una vez más, parece detenerse. El filósofo Søren Kierkegaard escribió que la fe comienza donde termina la comprensión. No se trata de creer en algo específico, sino de permitir que la vida siga su curso incluso cuando no la entiendes. Esa entrega, suave y silenciosa, es la forma más alta de sabiduría. Imagina caminar por una playa de noche. La arena está fría bajo tus pies, el sonido del mar llega en oleadas lentas. Las olas no preguntan hacia dónde van, solo fluyen confiadas en su ritmo. Así también puedes vivir, dejándote llevar por el movimiento invisible que todo sostiene. En 1977, el neurocientífico Karl Pribram comparó el cerebro con un holograma. Cada parte contiene la información del todo. Tal vez lo desconocido no esté fuera de ti, sino dentro, esperando ser recordado. El misterio no es ajeno, es el fondo silencioso que te sostiene. Nada falta, nada sobra. Solo este instante suspendido donde todo parece exactamente como debe ser. Los místicos sufíes hablaban del velo de lo real, una barrera que se levanta no con conocimiento sino con amor. Cuando amas la incertidumbre, el velo se vuelve transparente y el miedo desaparece. La mente ya no necesita controlar. El corazón ya no necesita certeza. Mientras sigues respirando, siente la textura del aire, suave, redonda, sin peso. Cada inhalación trae calma. Cada exhalación libera el intento de comprender. El cuerpo y el universo laten al mismo compás. El filósofo Alan Watts decía que la vida es como una danza. No se trata de llegar al final, sino de disfrutar el movimiento. Vivir con el misterio es bailar con un compañero invisible, confiando en que cada paso será sostenido. Imagina que cierras los ojos y el mundo se vuelve un océano cálido. No sabes dónde empieza ni dónde termina.
Solo flotas, sostenido por algo inmenso y amable. El agua tiene el olor salado del origen, y en su abrazo sientes que ya no hay preguntas. Solo descanso. Con cada inhalación el misterio te envuelve. Con cada exhalación el miedo se disuelve. Lo desconocido ya no es un vacío, sino una presencia tierna que te acompaña. Nada está fuera de lugar. Nada necesita cambiar. Incluso lo incierto es parte del equilibrio. Vivir en armonía con lo desconocido es vivir despierto dentro del sueño. Es permitir que el silencio tenga la última palabra. Y cuando lo haces, el universo responde con la calma más profunda. La certeza de que aunque no sepas hacia dónde vas, estás exactamente donde debes estar. El viaje llega a su fin, pero el fin no es una frontera. Es un regreso al punto de partida, el silencio donde todo comenzó. Imagina el universo respirando contigo. Las estrellas parpadean despacio como si escucharan tu descanso. La noche se extiende en una calma infinita y tú flotas dentro de ella, ligero, sin esfuerzo. Con cada inhalación la calma se profundiza. Con cada exhalación el cuerpo se disuelve en el sueño. Nada urgente, nada que temer. Has recorrido antiguas civilizaciones, paradojas cuánticas, los límites de la mente y los misterios del alma. Y sin embargo, todo lleva al mismo lugar. Aquí, este instante inmóvil donde el tiempo se detiene para cuidar de ti. La sabiduría no era una meta, sino la sensación de reposo que nace cuando dejas de buscar. El físico Albert Einstein escribió que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión. Quizá eso significa que el sueño no es olvido, sino comunión. Un retorno al campo donde todo existe a la vez. Cada respiración tuya mantiene el equilibrio del cosmos, aunque no lo notes. Imagina un lago al amanecer. La superficie está tan quieta que el cielo se refleja sin distorsión. El aire es fresco, las sombras aún suaves. Un rayo de luz toca el agua y el reflejo se ilumina. No hay comienzo ni final. Solo la eternidad reflejándose en silencio. Mientras sigues escuchando, nota cómo el aire se acomoda a tu alrededor. Tu cuerpo reposa, las manos se aflojan, el pecho se mueve con la lentitud del universo. Cada célula parece recordar su propósito. Descansar, regenerarse, soñar, nada falta, nada sobra. El mundo continúa su curso, pero tú ya estás fuera del reloj. En el silencio aún resuenan los ecos de todas las voces antiguas que alguna vez preguntaron lo mismo. ¿Qué es el tiempo? Y ahora la respuesta se siente, no se piensa. El tiempo eres tú, respirando. El filósofo Alan Watts dijo que morir, dormir y soñar son versiones distintas del mismo retorno. No hay pérdida en el descanso, solo continuidad. La conciencia se repliega sobre sí misma como una ola que vuelve al mar. Y tú, cada noche, ensayas esa inmortalidad tranquila. Imagina por un momento que la noche te abraza. El aire es tibio, la oscuridad se vuelve un manto suave. Tu mente flota como una hoja llevada por un río lento. El agua es tiempo y tú, su reflejo. Nada te arrastra, todo te sostiene. Con cada inhalación la conciencia se disuelve. Con cada exhalación el mundo exterior se apaga. El sonido lejano de la vida cotidiana se convierte en un suspiro. Solo queda la paz, profunda, envolvente, total. Los místicos tibetanos decían que el sueño es la práctica del morir con amor. Pero no hay final aquí, solo transformación, del pensamiento en luz, de la memoria en descanso, del yo en totalidad. Y en esa totalidad todo está bien. El aire se vuelve más lento, más tibio. Tu respiración es un vaivén constante, un oleaje sereno que te arrulla. Las estrellas allá arriba parecen inclinarse en reconocimiento. El universo entero guarda silencio, solo para que duermas, nada que recordar, nada que esperar. Solo este momento suspendido en el que el tiempo ya no importa. Y mientras el último pensamiento se disuelve como polvo dorado en la oscuridad, la mente se abre por completo al sueño. El día termina, el viaje termina, pero tú sigues, flotando en la misma calma infinita que lo envuelve todo. Descansa, respira y deja que el universo respire contigo.